Mucho en juego. Salud, bienestar y deporte en Aragón Radio. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Mucho en Juego, el podcast de la Cátedra Fundación Blanca de Apoyo al Deportista, en el que hablamos de lo que no siempre se ve, la parte emocional, psicológica y humana del deporte. Hoy nos acompaña una figura esencial en el juego, pero que es a menudo invisible y, desgraciadamente, receptora de muchas críticas. Es una voz firme entre el ruido, una mirada serena en medio de la tensión, una profesional que ha roto techos de cristal. Hablamos de la árbitra de balonmano, Lorena García Gil. Lorena es una de las mujeres más destacadas del arbitraje nacional. Su carrera ha estado marcada por el esfuerzo, la constancia y la pasión por un deporte que inició como jugadora antes de convertirse en árbitra y que ama desde todos sus ángulos. Además de su labor en las pistas, Lorena es graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y entrenadora personal, comprometida con la promoción del deporte y la igualdad de género. En un entorno aún marcado por estereotipos y retos de género, Lorena no solo ha dirigido partidos de máximo nivel, tanto nacional como internacional, sino que se ha convertido en un referente para muchas jóvenes que empiezan a soñar con el silbato en la mano. Hoy queremos hablar con ella no solo sobre decisiones técnicas, sino sobre vocación, emociones, maternidad, errores y también, claro, sueños. Lorena, bienvenida, es un placer tenerte con nosotros. Hola, muchísimas gracias, el placer es mío. Nos encanta empezar este podcast con una pregunta un poco peculiar, pero que desde la cátedra le damos mucha importancia, y es ¿cómo te sientes actualmente? Bueno, pues a día de hoy, a esta hora, un poco cansada y abrumada. Digamos que es el final de temporada, pues tuve partido el domingo, tengo partido hoy, son 3 días de descanso con 2 viajes muy largos, entonces es verdad que la temporada va pesando y se necesitan esas maravillosas vacaciones para desconectar, descansar. Entonces es verdad que a día de hoy pues estoy un poco cansada y necesitamos esa desconexión del deporte, del trabajo y de la maternidad, no, porque es imposible desconectar. Y es que esa vida del arbitraje profesional es tan dura o más como la de los deportistas profesionales, ¿no? Por suerte para nosotros, Lorena, cada vez es más normal ver mujeres como tú en roles del deporte tan diferentes como es el arbitraje, a lo mejor, o tan poco comunes. Pero sí que nos gustaría que nos contases un poco tu historia, ¿no? ¿Cómo comenzaste con ese arbitraje tan joven y cómo fue un poco esa transición entre jugadora, entrenadora y después árbitra? Al final es la ansia por conocer realmente lo que estás haciendo. Yo era jugadora, llegué a militar en un equipo de división de honor plata. Como digo yo llegué a cobrar por jugar siendo muy joven y yo quería conocer más de mi deporte. Entonces, ¿cómo se conoce más? Desde dentro. Entonces decidí sacarme el curso de entrenadora. Estuve llevando pues niños muy chiquitines y me encantaba, disfrutaba mucho. Era agotador también. Si uno es agotador ahora, imaginaros cuando llevaba 25. Y bueno, al final me faltaba un ámbito por probar, que era el arbitraje. Y creo que era muy importante saber las reglas del deporte al que yo me dedicaba. Porque a día de hoy, cuando yo arbitro la máxima categoría, me doy cuenta de que muchas lagunas y muchos entrenadores y jugadores no se saben el reglamento. Entonces, es cierto que yo desde la base quise saber un poco más de mi deporte. Entonces, hubo una fase de mi vida que compaginaba todo. O sea, era jugadora, era entrenadora y era árbitro. Y era constantemente balonmano en la cabeza, imagino. Efectivamente, era siempre balonmano. ¿Y cómo gestionabas eso, no? ¿O qué manera de desconectar tenías? Realmente mi manera de desconectar era estar en el balonmano. Es cierto que el entorno del balonmano es muy sano. Creo que es un deporte que recomiendo a cualquier familia en general, porque el entorno dentro y fuera de la pista es increíble. Te encuentras con malos aspectos, pero muy puntualmente. Entonces, es verdad que mi entorno también siempre me ha apoyado, el de fuera del balonmano. Mis padres, mi hermano, ahora mi marido,
porque no es fácil que sacrificas muchísimas cosas por el balonmano, faltas a muchos eventos, muchos cumpleaños con tus amigas, que bueno, al principio les costaba un poco entender que yo no iba a los cumpleaños con 15 años porque me iba a jugar, y ahora ya, después de tantos años, están acostumbradas a agendar los cumpleaños fuera de mis jornadas de arbitraje. Y qué importante es tener esa red de apoyo, ¿no? Que esté a tu lado. Imagino que el cambio aunque lo hayas vivido desde todos los ángulos, ¿no? Como decíamos antes, el cambio es fuerte, ¿no? La perspectiva de jugar o entrenar a tener que comandar, digamos, ¿no? Y dirigir esos partidos tiene que ser complicado. Sí, yo además siempre digo que no sé si mi carácter, mi personalidad, mi perseverancia la tenía ya antes y me ha ayudado a ser árbitro, o al revés. El arbitraje me ha dado también esa personalidad, esa firmeza, ese carácter que tengo fuerte, lo diremos así, y creo que es un poco recíproco en todo. A mí el arbitraje me ha aportado muchísimo. Es cierto que siempre he sido una chica que cuando se marcaba un objetivo iba por él, y hasta que no lo conseguía, pues ahí ha estado. Y también es cierto que en el arbitraje, como tú dices, vivir el cambio a dirigir, a ser la autoridad en un campo donde no estaban acostumbrados a ver mujeres, no ha sido fácil. Hemos tenido que trabajar muchísimo con nuestro body language, que se llama, que es el lenguaje corporal, el también dar seguridad en lo que estábamos arbitrando, y eso también se va ganando conforme los años, con las experiencias, las buenas y las no tan buenas. Claro, y esa experiencia, quizás hablamos ahora en un 2025, que ya la tienes y sí que te sientes quizás con esa autoridad total o esa seguridad, ¿no? Pero ¿cómo fueron esos inicios donde a lo mejor estabas empezando y te veías sola en una cancha de balonmano teniendo que disputar esos primeros encuentros? Así es. Yo es cierto que después, antes de cada partido, sigo teniendo mariposas en el estómago, a día de hoy, y espero que nunca se me vayan, porque eso es una sensación de que me apasiona lo que hago y que no me da igual lo que va a ocurrir en el campo. Para mí es muy importante el trabajo que yo estoy haciendo, pero son diferentes las de ahora a las de hace 10 años. Pues lo que tú dices, al final con menos experiencia, más inseguridades, y es cierto que antes, 4 días antes del partido, ya estaba como dándole vueltas, cómo lo iba a gestionar, con qué jugadores me iba a encontrar, los problemas que se me iban a dar en el partido. Entonces, ahora eso, conforme ha pasado el tiempo, que hay con muchísimo trabajo, me gusta mucho leer sobre psicología deportiva, cómo ayudarme, ha ido mejorando, y es verdad que ahora afronto los partidos de diferente manera. Hablas también de esa psicología deportiva, desde la cátedra obviamente es en lo que hacemos más énfasis, y sí que nos gustaría que nos contases un poco cómo es esa preparación mental. Hablas de analizar jugadores que pueden estar presentes, por supuesto hablamos de un conocimiento exhaustivo de toda la normativa, pero ¿te preparas de alguna manera en concreto para afrontar un partido con esa máxima concentración que se necesita, por ejemplo? Sí, quitando un poco lo que tú has dicho, que es parte del trabajo nuestro, tengo mis rutinas. Obviamente es siempre llegar antes al partido, tomarme mi café, hablar con mi compañera, siempre calentar con la misma camiseta, la misma térmica, que este año la voy a tener que cambiar porque tengo un agujero enorme y creo que ya no aguanto una temporada más, pero es como mi térmica que tiene muchísimos años, y no he podido cambiarla hasta ahora porque mi cabeza no podía cambiarla. Y me ha pasado con muchas cosas. Me acuerdo una vez que se me olvidó la sudadera con la que calentaba siempre, y llevaba otra, y eso me hizo que en el inicio del partido, no estuviera al 100%, porque mi cabeza asociaba que no tenía sudadera, por lo que el partido no iba a salir tan bien como yo pensaba. Eso ya lo he ido mejorando, es decir, los factores externos que pueden depender de mí o no. El otro día nos adelantaron el partido 15 minutos. Porque sí, nada más llegar a televisión, no, es que el partido lo adelantamos 15 minutos. Bueno, pues igual en otro momento de mi vida eso me habría causado un poco de caos, de desorden, y me habría influido en mi trabajo, pero a día de hoy eso ya no ocurre, y es gracias pues al trabajo que yo también he hecho psicológicamente. Y esas rutinas de las que hablas precisamente es un factor muy importante, ¿no? Que como deportistas, como entrenadores, como personas en el ámbito deportivo necesitamos para afrontar esa competición. Pero lo que tú dices, ¿no? Esa adaptabilidad a factores que no controlamos y que pueden pasar, que no tienen que afectar a mi rendimiento. Dentro de ese enfoque y de aspectos que pueden afectar al rendimiento, como jugadora, que yo soy de fútbol en concreto, hay uno que me interesa mucho preguntarte, y es por el error. Te pongo un poco en contexto. Nosotras como futbolistas, si cometemos un error en el campo,
ese error normalmente se suele intentar corregir por parte del entrenador, por parte del equipo, en el descanso o después del partido. Pero sí me gustaría preguntarte cómo afrontáis vosotras, o tú en ese caso, el error, o si eres consciente de ese error, y si lo afrontas en ese momento o decides, oye, mira, lo analizamos después, que no me afecte o no me condicione para el resto del partido. Efectivamente. Yo el error lo divido como en dos partes. El error en el momento, en el instante. Hay que pensar que en el balonmano el árbitro interactúa muchísimas veces, igual, 30 veces o 50 veces más que un árbitro de fútbol. Estamos constantemente pitando cosas, es un poco más semeja al del baloncesto. Entonces, ¿qué ocurre? Como te cometas un error y te quedes pensando en ese error, he fallado, es que a los 10 segundos está pasando otra cosa y como te quedes en el error vas a volver a fallar otra. Entonces, eso también se ha trabajado, el salir de ese error, de ese bucle. Y es verdad que por el pinganillo con mi compañera lo podemos comentar y tal, pero tenemos palabras clave para decirnos a nosotras, yo a mi compañera y mi compañera a mí, que no son las mismas porque ella es de una manera y yo soy de otra, para salir de ese error y estamos otra vez, es otra historia ya, es otra jugada. Pero sí que somos conscientes de que ha habido un error. También puede haber una jugada dudosa. Entonces es la que dejamos de duda, hay que verla en vídeo, tal, pero obviamente en el partido sabemos que de repente ha habido un error y es un error. Entonces, eso es una forma instantánea de abarcarlo. Pero luego está la del postpartido. Nunca vemos el partido el mismo día, a no ser que sea una jugada que no nos deja dormir. Solamente me ha pasado una vez que tuve que verla. No quería, porque fue un partido muy complicado, fue una jugada de último minuto, pero no podía dormir, me quitaba el sueño. Y tuve que ver la jugada antes de acostarme. Pero normalmente lo que hacemos es pasar un día o así, volvemos a ver el partido y no buscar el error. Vemos el partido entero, porque tal vez el error no era tan grave conforme ha pasado el encuentro o como han sucedido las cosas. O sí que lo era. Entonces, abarcamos el error en dos momentos diferentes de la semana. Y qué curioso lo que hablas de esa palabra clave, ¿no? De eso en psicología le llamamos palabra de anclaje, o ese momento en el que me digo esa palabra que a mí me ayuda a parar el pensamiento y a continuar. Y qué importante es en el balonmano, como tú mencionas, por el carácter poco lineal que tiene, ¿no? Porque son muchas subidas, muchas bajadas, como una montaña rusa emocional, que no sé si de alguna manera el tener una compañera, porque lo explicamos, hago inciso, en balonmano tú lo explicarás mejor, si me equivoco me corriges, pero sois dos árbitras principales, ¿no? Dos jueces, que ambas tenéis la misma autoridad y estáis constantemente en comunicación. Y siempre somos las mismas, no se cambia de pareja. O sea, Tania y yo llevamos 10 años arbitrando juntas. Entonces, hay semanas que la veo más que a mi familia. Entonces, es verdad que somos muy parecidas en muchos ámbitos, pero en otros somos muy diferentes. Entonces, tenemos que saber gestionar tanto fuera como dentro de la pista cómo es la otra persona. Y respetar sus espacios, respetar sus tiempos, pero también pues lidiando con situaciones que se nos dan en el campo. Claro, e imagino que la compenetración tiene que ser máxima, al menos durante la competición, para que pues tu rendimiento esté acorde a las exigencias, ¿no?, de esa competición. Exacto, y también es verdad que nos gusta mucho el café de antes, pues por contarnos un poco cómo ha ido la semana, porque es verdad que hablamos por WhatsApp, pero trabajamos las dos, tenemos hijos las dos, entonces es un poco complicado, pero ponernos un poco antecedentes, pues igual, Tania, esta semana pues han ingresado a mi abuela, ha estado toda semana en el hospital, pues que sepa un poco también que yo voy a saber desconectar, porque siempre lo digo que para mí, ahora ya lo llevo mejor, pero yo cuando volví a arbitrar después de tener a Martín, a mi hijo, el único momento que yo no pensaba en mi hijo y la maternidad era los 60 minutos de partido. El resto del día era incapaz de desconectar. Y hay algo muy curioso que investigando sobre ti, Lorena, hemos averiguado, y es, nos gustaría que lo contases tú, ¿no? Pero tú decides ser madre, y Tania, voy a decir da la casualidad, pero no da la casualidad, ¿no? Que también es madre. Sí, ha costado mucho llegar donde estamos y nos hemos encontrado con muchísimas piedras en el camino, muchísimas, imagino pues como cualquier deportista, como para desaprovechar el tiempo.
Entonces, nosotras sí que acordamos que tener pues el hijo, nuestro primer hijo, más o menos a la vez dentro de lo que se pudiera. Y bueno, es cierto que más o menos ha cuadrado. Nuestros hijos se llevan 3-4 meses, son tremendos, son increíbles. Y efectivamente, ella tuvo a su peque en febrero y yo tuve al mío en junio. Entonces, solo estuvimos una temporada sin arbitrar, que es muy poco. O sea, yo estuve arbitrando embarazada hasta el 3er mes, sin que nadie lo supiera, con mi rutina de viajes, tal, y ya decidí que mentalmente me estaba afectando y decidí ya parar. Entonces, estuvimos una temporada retiradas las dos a la vez y volvemos, pues más o menos a la vez a retomarlo. Y eso es por lo que comentabas antes, ¿no? Por la necesidad de que vais siempre juntas como pareja arbitral y en el momento en el que una causa baja, la otra también tiene que hacerlo. Sí, es verdad que, bueno, como Tania se quedó embarazada antes que yo, pues lo que hicieron fue buscar ahí, había un árbitro lesionado, entonces pues con su pareja sí que estoy pitando yo 3 o 4 partidos, pero bueno, al final eso es sacar partidos, no se aspira a nada con una persona que no es tu pareja, pero bueno, es no perder el hilo y tal, y bueno, al final también nadie sabía que yo también estaba buscando un embarazo, entonces no sabíamos cuánto se podía alargarlo de Tania y teníamos pues que buscar una solución, entre comillas, para mí, pero bueno, nada, mi embarazo llegó enseguida y nos pusimos a la par. Y ese tiempo récord del que se habla de vuestra recuperación, ¿no? Posparto, ¿fue una necesidad o fue porque realmente era algo que tú, que eres experta en esa recuperación posparto, en ese estado físico de la mujer, buscabas? Fue una necesidad mental para mí. Yo mi peor momento psicológico en el posparto ha sido una parte, pero el peor momento fue cuando yo me quedé embarazada y dejé de arbitrar. Yo no sabía lo que se hacía los sábados sin arbitrar. Me sentía vacía, me sentía que había sido todo en el arbitraje y de repente no era nadie. Entonces a mí eso me costó muchísimo. La recuperación posparto a mí, como profesional de esto, porque me dedico a recuperar a mujeres de su embarazo y posparto, diré que no es lo normal. O sea, no es habitual que una mujer dé a luz el 29 de junio y el 11 de noviembre esté pitando en la máxima categoría de España, ¿vale? Habiendo pasado pruebas físicas, corriendo, no es lo habitual y no quiero que se normalice porque no es real. Pero obviamente hay casos de mujeres pues como yo, que son deportistas, que se han preparado para ese momento, que durante el embarazo su único objetivo era que aunque estuviera cansada, yo iba a entrenar porque eso me iba a hacer que mi posparto fuera más rápido y así fue. Y es cierto que cuando di a luz, yo dije, ¿pero a dónde voy? Si es que no me reconozco. O sea, fue un parto muy malo y me costó bastante. Pero bueno, al mes fui viendo la luz y obviamente no quería entrenar en el posparto. Quería estar en la cama, larga, agotada, con mi bebé, pero mi cabeza por un lado me pedía que tenía que volver a ser la Lorena de antes y recuperar algo de lo de antes, que era el arbitraje. Pues también mi ansiedad de volver a arbitrar. Seguramente, si volviera a ocurrir o tuviera un segundo hijo, no le metería tanta prisa, porque al final la vida de un deportista 1 o 2 meses sinceramente no es nada, y a mí me creó un poco una ansiedad, o me la creí yo misma, que estoy muy orgullosa obviamente de haberme recuperado tan rápido, estar en la máxima categoría, pero tampoco hubiera pasado nada por esperar 1 o 2 meses más. Esa necesidad, ¿no? Seguramente venía por la ansiedad que comentas de necesitar los sábados y necesitar arbitrar. ¿Crees que fue por estar durante tantos años ligada a esa misma rutina, desde que eras jugadora hasta que ahora eres árbitra? ¿O qué crees que fue? Yo creo que era por sentirme realizada. Al final, cuando eres madre, tú te das cuenta de que eres madre y tu vida cambia al 100%. O sea, nada se parece a tu vida de antes. Pero tu entorno es padre, es tío, es abuela, no cambia nada su rutina. El del padre, un poco, pero no como el de la madre. Uh-huh. Al final, encima con una lactancia materna exclusiva, mi marido seguía yéndose a entrenar, a trabajar, sus carreras, tal cual. Obviamente estaba en casa, pero yo mi vida deportiva había cambiado al 100%. Entonces era como esa ansiedad de sentirme realizada, de decir, es que soy algo, soy alguien, igual que lo era antes de ser madre. Y además de esa recuperación física o ese trabajo físico que hiciste, que creo que sí que te ayudó, ¿no?, en esa vuelta, a nivel mental, Lorena, durante ese embarazo, ¿qué crees que fue para ti fundamental? Qué difícil. Pues sinceramente fue fundamental llegar a verme embarazada. Lo que ocurre en los primeros meses de embarazo es que tu cuerpo cambia y solamente cambia para ti. O
sea, yo engordé, a pesar de todo el deporte que yo hacía, que estoy especializada en esto, que me alimento muy bien, yo me engordé 18 kilos en el embarazo, porque mi cuerpo pedía 18 kilos para crear vida. Entonces, es cierto que los primeros meses, cuando tú vas engordando, ves que tu cuerpo se va deformando y empiezas a no reconocerte. Aún no tienes tripa de embarazada, pero no te vale nada. Te encuentras hinchada, no puedes dormir, agotada. Yo no me podía levantar del sofá, que me decía mi marido, pero venga, vamos a entrenar. Y digo, que es que no me puedo levantar del sofá. Claro, yo seguía trabajando, o sea, yo hasta el último día estuve trabajando. Entonces es verdad que ese momento fue muy duro. Cuando ya tuve tripa, dije, es que estoy embarazada. O sea, es una realidad. Date cuenta de que estás embarazada. Entonces es verdad que el principio del embarazo fue muy duro. Y luego el posparto, no te da tiempo el primer mes a pensar mucho, y es verdad que yo miraba pues en referentes. Me fijaba y me decía también mi entorno, Lorena, que es que acabas de dar a luz, que es que no pretendas ponerte a subir escaleras, a correr ya, pero es que yo siento que estoy inválida, o sea, que no puedo hacer nada de lo que yo hacía antes. Entonces, bueno, la primera fase fue un poco compleja, pero luego también la realidad de... Bueno, mentalmente de no dormir, de ir a los partidos sin dormir, de que cuando llegas a un partido te preguntan, ¿qué tal? ¿Necesitáis algo? Y dices, sí, necesito una nevera para meter la leche materna. En los descansos, por ejemplo, pues tanto mi compañera como yo extraíamos leche. Entonces también era una ansiedad añadida. Contar mililitros continuamente, encargarte de las neveras. Entonces, esas cosas me tengo que gestionarlas como árbitros, que, bueno, es una competencia que otros árbitros no tienen, obviamente. Entonces es verdad que había muchos factores que en el arbitraje y la maternidad creaban ansiedad y estrés. Y es que hablas de algo muy curioso, ¿no? Que son los referentes. Referentes también como árbitros, que la mayoría son masculinos y más en ligas oval, y que vosotras fuisteis pues precisamente esos referentes mujeres y mujeres embarazadas. Yo ahí sí que te quería preguntar acerca de qué respaldo crees que teníais en ese momento. Nos pilló, bueno, a las entidades, federaciones, les pilló un poco a todos por sorpresa. De repente la pareja que tienen a Asobal, 2 mujeres, las 2 están embarazadas. No pasa nada, pues se deja de arbitrar y ya está, pero dejar de arbitrar conlleva no ganar dinero. No ganar dinero, no tener una baja y bueno, pues ya volverán. Entonces, ojalá seamos unas pioneras en esto. Hemos intentado, pues bueno, hablar, tratar el tema, porque después de nosotras ya ha habido en categorías inferiores también otras mamis. Y bueno, pues nos gustaría al menos, yo sí que planteaba una solución. No es una remuneración por una baja, pero bueno, darnos un puesto de formación. Al final tienes a 2 árbitras en su casa sin hacer nada, y puedes, bueno, sacar partido de ellas, formar a árbitros en categorías inferiores y bueno, darles, como digo yo, una propinilla, por decir, no están fuera del entorno del arbitraje cuando, bueno, pues llevan tantos años. Y es que al final no recibisteis un apoyo institucional de ninguna de las maneras por quedaros embarazada. No, por supuesto. Y además yo siempre pongo el ejemplo de mi compañera, porque su marido también es árbitro de Asobal. Entonces digo, mira, los 2 eran padres, los 2 fueron padres a la vez. Mi compañera dejó de arbitrar, él no. Mi compañera dejó de cobrar, él no. Ella fue madre y él también. Entonces es como el ejemplo más claro. Y dices, qué rabia, porque todos estos compañeros son padres y no se ven repercutidos en su oficio, en su arbitraje, ni en su salario. Entonces es verdad que creo que esto desde federaciones, leyes deportivas, instituciones, habría que darle una vuelta para que no estuvieran tan desamparados. También ahí está por qué las mujeres dejan el deporte y se retiran del deporte. O sea, creo que es uno de los factores. Y es algo que a ti, a pesar de eso, no ha impedido que continúes. No, por supuesto que no. Me apasiona lo que hago. Es cierto que igual que ahora ya, pues bueno, los viajes pesan un poco y te da un poquito más pereza viajar y más dejando a un peque en casa, que ahora sí que se da cuenta ya que me voy. Hasta ahora no se daba cuenta, pero ahora sí que se da cuenta. Pero es mi pasión. Siempre he dicho que el día que deje de serlo y que deje de sentir esas mariposillas que he dicho antes en el estómago, me retiraré. No quiero arbitrar por arbitrar. Para mí es parte de mi vida, siempre lo ha sido y bueno, espero que sea muchos años más. Y en esos viajes, Lorena, que al final tu profesión te demandan, ¿de qué manera lo compaginas o intentas compaginarlo? O no sé si tienes alguna facilidad para hacerlo teniendo un peque en casa.
Facilidades no, ninguna, renunciando. Por ejemplo, mi compañera y yo hemos tenido que renunciar ahora mismo al arbitraje internacional. No es viable en nuestra vida, pero no por la maternidad únicamente, sino por nuestros trabajos. Irte, de repente te llaman un sábado que el martes tienes que estar en Noruega hasta el viernes. Explícaselo a tu jefe o yo como autónoma. Al igual que torneos que son 15, 20 y un mes. Yo ahora mismo no me puedo ir un mes de casa, entonces hemos renunciado a muchísimo, muchísimo. Parece que está en Asobal, tal. No, también hemos renunciado mucho. Hemos renunciado muchísimo tiempo también con nuestra familia, pero es cierto que el apoyo, pues como he dicho, mi marido viaja entre semana por trabajo, entonces mi madre hoy, si ha tenido que coger fiesta, recoge al peque mientras yo viajo a Valencia, arbitro y vuelvo a subir a Zaragoza. Llegaré a las 2 de la madrugada para mañana, cuando se despierte mi hijo, estar en casa. Y esa complejidad, ¿no?, de tus días, ¿crees que está ligada, por lo que comentas, a la necesidad de tener otro trabajo, a la necesidad de que a lo mejor vuestro arbitraje, no solo femenino, vosotras como mujeres, sino el arbitraje en general en balonmano, no está profesionalizado? Exacto. Al final todos los árbitros tenemos otro trabajo que también es un quebradero más de cabeza, porque ocurre un partido como hoy en miércoles, bueno, mi compañera es de Valencia, entonces yo siempre viajo sola, es un hándicap añadido. Normalmente las parejas, el 95% son de la misma comunidad autónoma, de la misma ciudad, menos nosotras. Entonces es un hándicap añadido que mucha gente lo ha intentado y no ha podido llevarlo porque es muy duro. Entonces, claro, por ejemplo, pues hoy porque pitamos en Valencia y Tania no ha tenido que lidiar pues, con su jefe y su empresa, pero en otros momentos sí, y es a ver cómo se lo digo, a ver cómo lo gestiono, a ver qué día de vacaciones, como le digo a mi marido también, que me tengo que coger vacaciones de estas que teníamos para irnos juntos, pues ya no. Entonces, son muchos factores que se van uniendo para poder ser árbitros. Hablamos al final de muchas barreras constantes, no solo a nivel profesional, sino también pues, tuyas propias como mujer, ¿no? Barreras que tanto Tania como tú habéis tenido que ir peleando. En ese sentido, se os considera unas referentes total y absolutas en el mundo del arbitraje, en el mundo del arbitraje de balonmano. ¿Qué significa para ti serlo? Significa responsabilidad. Al final, esta pregunta nos la hicieron el día que debutamos en Asobal y por supuesto que es una responsabilidad. No éramos conscientes de que éramos unas referentes, pero luego es cierto que vas por las canchas o vas a algún sitio, a alguna charla y todas las árbitras te conocen. Y yo no me imaginaba que me conocieran. Y bueno, pues es responsabilidad de hacer bien tu trabajo, de también pues, bueno, ser empáticas con todo el mundo, de que también las personas que vienen por debajo que sepan que esto es sacrificado y que cuesta muchísimo y que no es fácil, pero bueno, que al final si te gusta todo merece la pena. Y Lorena, ¿no crees que es un proceso igual de bonito por las recompensas que tiene, ¿no? Pero también muy solitario? Sí, es muy solitario, pero también diré que hay un equipo arbitral. Yo tengo amigos árbitros. Cuando yo dejé de jugar, claro, mis padres me decían, pero hombre, que tú con tus amigos del balonmano, tu equipo, tal, lo sigo manteniendo, mis amigas de balonmano, mis amigos de balonmano, lo sigo manteniendo, pero creamos otra familia, que es la del arbitraje. Y es verdad que te ves menos y el COVID fue como un antes y un después, porque antes sí que intentabas, si coincides en alguna ciudad que va a cenar, tal, y el COVID nos cortó todo eso. Y no se ha recuperado y otro día lo hablábamos. También es cierto que ahora mismo Tania y yo estamos tan agotadas por la maternidad que estamos deseando acabar el partido y cenar en el hotel prácticamente metidas en la cama para aprovechar la noche a descansar. Pero es verdad que, bueno, también hay una familia de arbitraje, pues esta tarde mientras viajé a Valencia llamaré a algún compañero, pues a ver qué te ha ido el fin de semana, y entonces tampoco es tan solitario. Y cuando ha pasado alguna cosa, tanto para bien como para mal, yo he recibido el apoyo de mis compañeros. Y debe de ser muy importante, ¿no?, ese grupo de colegas árbitros, porque al final, si yo te hablo desde la perspectiva de jugadora, creo que nunca somos capaces de empatizar con esa figura de arbitraje, por mucho que sepamos que es vuestra labor, y creo que aún nos falta, y es importante que tengáis pues ese círculo vuestro propio. Exacto, es muy importante, aunque también siempre digo, son todo hombres. Vivimos en un mundo de hombres, entonces empatizamos mucho en lo deportivo, en sacrificio, trabajo, tal, pero no saben lo que es ir a un partido viendo 2 vídeos a semana 4 o 5 horas. Eso no lo saben. Claro. Entonces, bueno, cada situación es diferente y cada uno tiene la suya, que cada uno lidiará pues con unas circunstancias diferentes y ninguna será fácil. Uh-huh. Pero bueno, todos estamos comprometidos con lo mismo, que es, bueno, la pasión por el arbitraje. Dentro de ese mundo de hombres, tú has tenido que trabajar solo por el hecho de ser mujer el doble. Has tenido que demostrar siempre
el doble y eres una referente también en el sentido de la lucha por la igualdad de género. ¿Qué es lo que te mueve? Pues mira, me mueve muchísimo las niñas en los colegios, muchísimo, muchísimo. Creo que es importante que tengan figuras, que vean mujeres que son jugadoras, que sean árbitros, que sean entrenadoras, que la liga de femenina máxima, creo que tenemos 2 entrenadoras, no tenemos más. Es que eso es muy poco. Entonces, y hay gente potente, pero obviamente hay que renunciar a muchas cosas para llegar ahí. Lo que hemos hablado, pues maternidad, familia, trabajo. Entonces, bueno, me mueve un poco. También me gustaría que para mi hijo ser un referente y yo entreno con mi hijo al lado para que vea que lo importante es entrenar. Entonces, me mueve, pues eso, que mejorar situaciones, sobre todo en niños. Porque, bueno, al final creo que los adultos tienen ya muy malas costumbres, es más complicado educarles, pero en los niños no es así. Es cierto que también hemos hecho un cambio brutal en las canchas. Nosotras llegábamos a arbitrar y se fijaban porque éramos mujeres. Nunca habían visto a mujeres arbitrar, nunca. Entonces, ahora ya nos conocen y entonces pasamos a ser las chicas de la trenza a ser Lorena y Tania. Entonces, eso también es muy importante, ese cambio que nos lo hemos ganado hablando en la pista con nuestros conocimientos, el reglamento y un buen trabajo. Pero éramos las mujeres, las chicas, también los fallos se ven más, porque enseguida sabes que son ellas. Entonces, también eso no ha sido fácil de gestionar. Claro, por eso hablábamos, ¿no?, de mostrar el doble o tener que estar siempre evitando ese error lo máximo posible. ¿Cómo se enfrenta ahora Lorena a las canchas o a las pistas de balonmano con esa experiencia detrás? Más tranquila. Más tranquila, disfrutamos mucho más. Y bueno, al final, el otro día con Tania lo hablábamos porque en el balonmano pasan muchísimas cosas en muy poco tiempo y es un deporte cada vez más rápido. O sea, están cambiando las reglas continuamente para que sea más rápido el deporte. O sea, hay que estar súper en forma. Es increíble. Y es verdad que a veces no te daba más que para estar al juego, atenta. Y te olvidabas un poco del tema de los banquillos o de protestas o de tal. Ahora ya no, ahora somos capaces de estar aquí y de estar aquí, en los 2 sitios a la vez. Entonces, al principio es verdad que nos costaba un poquito más entrar en tema de sancionar al banquillo, o de ir a dialogar o lo que sea, porque es que había tanto que gestionar en el campo que era muy difícil, pero al final con la experiencia, la tranquilidad, el conocimiento que tienes, los errores, todo lo que has aprendido de ellos, bueno, pues te ayuda también a ir más tranquila y decir, es que estoy arbitrando este partido porque estoy capacitada para ello. Dentro de esa tranquilidad que ya la experiencia te ha dado, ¿qué sería lo que más disfrutas o lo que más te gusta de un partido? Es que me gusta todo, ¿eh? Es una pasada. Muchas veces cuando estamos tomando el café y tal, y digo, hace mucho calor, estoy ya inquieta, yo estoy ya que... Y mi compañera igual, digo, qué ganas tengo de ponerme de corto, qué ganas tengo de cambiarme ya, de ponerme la coleta, tengo muchísimas ganas, porque estamos deseando como entrar en la pista. Y luego al final un factor que sabemos que el partido va bien y que no hemos cometido errores es el estar a gusto, que el partido se te haga corto. Cuando un partido se te hace largo es que no estás a gusto, que no has cogido el feeling, que el partido te lleva a ti en vez de llevar todo al partido. Entonces eso ya cada vez ocurre menos. Cada vez nosotras sentimos que tenemos el partido amarrado, que estamos gestionándolo, porque al final es muchísimo tema de gestión, no solamente reglamento y más en Asobal. Entonces, tener el partido amarrado, agarrado, que lo controlas, que lo estás llevando tú por donde quieres que vaya. Al final eso es una sensación que también se va ganando con la experiencia y se disfruta de esa sensación de decir, estoy aquí, mando yo y sé lo que estoy haciendo. Y en esa gestión imagino que entra mucho el diálogo con los jugadores, ¿no? Efectivamente, el diálogo y, bueno, nosotras, yo sobre todo, el tema de la mirada. Yo, un jugador ya sabe cuando me acerco a él, según cómo le miro, ya está. No hace falta decirle nada. Es algo que también hemos trabajado. Entonces, lo que hablamos del body language y los jugadores al final nos tienen mucho respeto, ¿eh? O sea, rara vez nos han faltado... Y claro, también imaginaros, yo no soy bajita, pero es que ellos miden 2 metros y pesan 50 kilos más que yo. Entonces, en las fotos es muy gracioso porque digo, de verdad que es que no sea pequeña, es que son muy grandes ellos. Entonces, hay que, bueno, tu gesto forma tiene que ser grande, tiene que ser amplia, tienes que crear esa seguridad ante lo que estás pitando. Por eso que con los jugadores, ellos, aparte nos conocen ya. O sea, llevamos tantos años que ya saben por dónde sí y por dónde no. Que con nosotros se puede hablar, pero no se nos puede gritar. Entonces, ya te conocen. Y ese lenguaje corporal, imagino que lo habéis trabajado durante muchos años, pero ¿cómo fue el proceso de cambio, imagino? Bueno, pues al principio eras como Robocop
y ahora ya fluyes. Esa es la gran diferencia, y que antes tenías que pensar, además en balonmano se justifican las sanciones, pues si es por golpe en el cuello, si es por agarrar, estirón camiseta. Entonces al principio era, sanciono, a ver, ¿por qué era? Y ahora ya no, ahora todo es más fluido, menos Robocop, más natural, entonces ahí está la gran diferencia. Lorena, para terminar, has mencionado antes lo importante de ser referente, ¿no?, para esos niños y niñas en los colegios. Fuera de cámaras me has comentado que hacéis normalmente una especie de rondas, ¿no?, por los colegios contando vuestro caso. ¿Qué le dirías a esos niños ahora mismo? Pues mira, les diría que nunca nadie llega a nada, pero no en el ámbito del arbitraje, del deporte, sino en todo en esta vida, sin pasión. O sea, hay que tener pasión por lo que haces, sin trabajo, sin constancia y siendo buena persona. Es muy importante ser buena persona y rodearte de buenas personas. Que el de tu lado sea igual de bueno que tú o más para que puedas aprender de él. ¿Y a esa Lorena del futuro le dirías algo en el día de hoy? Bueno, pues al final que está muy orgullosa de lo que ha conseguido, que no ha sido fácil. Pero bueno, seguiremos lidiando con las injusticias y disfrutando de cada momento del partido. Muchísimas gracias por estar aquí. Lorena, ha sido un auténtico placer tener a una referente como tú. Muchas gracias a vosotras, un placer. Lorena García Gil nos ha demostrado hoy que la autoridad no siempre grita, que el liderazgo también se construye desde el esfuerzo de mujeres que nunca se rinden. Su historia es un ejemplo, como acaba de comentar, de constancia, de compromiso, de resiliencia y de cómo se puede transformar una pasión en un camino de vida, aunque ese camino tenga baches, críticas o puertas que tirar. Gracias, Lorena, por compartir con nosotros lo que hay detrás del silbato. A todos los que estáis al otro lado, gracias por escucharnos. Nos reencontramos en el próximo episodio de Mucho en Juego, donde seguiremos descubriendo las historias invisibles que hacen del deporte un escenario profundamente humano. Mucho en Juego. Takes is a little PDA. Okay, wake up, but I'm lost in a daydream. Run away from my thoughts, cause they're obscene. I don't wanna go to school today. No way.